pueden empezar, por favor, con su audiencia cautelar. Ya, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la acta de audiencia de medidas cautelares en contra del imputado, el señor Jaime Carlos Vargas Siles. Caso 4065003, interno 110, quebrado 22, y a anus 1250-87258. En Santa Cruz de la Sierra, a horas 15:30 p.m., el día jueves 21 de abril del 2022, se reunió el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de la capital, compuesto por el señor juez, el doctor Alfredo Ignacio Icaza, asistido por el secretario Douglas Quintana Echegaray, a objeto de considerar la audiencia de medidas cautelares dentro de la investigación que se sigue del Ministerio Público en contra de Jaime Carlos Vargas Siles por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 252 bis, numeral 1 del Código Penal, modificado por la Ley 348. Dando inicio a la sesión, informe el secretario si todas las partes se encuentran presentes para este acto. Informo, señor juez, que para la presente audiencia ya se han sido notificados y se encuentran presentes en sala el imputado, el señor Jaime Carlos Vargas Siles, asistido por su abogada, la doctora Daniela Solís Brito. Se encuentra presente la señora Sandra Landívar Fernández en calidad de denunciante y querellante, asistida por su abogada, la doctora Jimena Pariel Miranda. Ha sido también notificada y se encuentra presente la señora representante del Ministerio Público, la doctora Michelle Bustillos Quisberg, en todo cuanto informo. Muy bien, habiendo escuchado el informe del secretario, se tiene que todas las partes han sido debidamente notificadas legalmente y se encuentran presentes. Por tanto, tiene uso de la palabra la señora fiscal. Gracias, señor juez. Hago uso de la palabra. En representación de la sociedad seguida por el Ministerio Público, a denuncia de Sandra Landívar Fernández en contra del imputado, el señor Jaime Carlos Vargas Siles, por el tipo penal feminicidio previsto en el artículo 252 bis del Código Penal, modificado por la Ley 348. Vamos a comenzar relatando el supuesto material y el supuesto procesal para justificar plenamente los requerimientos de la Fiscalía. Primeramente, señor juez, tenemos que la denuncia ha sido formulada en fecha 6 de febrero por la abogada de la víctima. Vamos a comenzar dando un poco de los antecedentes ocurridos hasta llegar a este momento importante. Tenemos de inicio una relación, la relación entre la víctima Diana Porce Landívar y el imputado, el señor Jaime Carlos Vargas Siles, que en ese momento tenían 18 y 21 años respectivamente. Ambos eran estudiantes universitarios. Se encontraban estudiando la carrera de comunicación social. En el momento en el que ellos deciden entablar la relación, deciden convivir. Y en ello salen profesionales. La víctima se aboca a ser radialista. En cambio, el imputado decide trabajar en la Asamblea Legislativa. Pasado el tiempo, tenemos una relación que se torna tóxica, según los testimonios tanto del padre como de los vecinos que escuchaban constantemente gritos, ¿no? Vamos a venir ahora un poco más a la actualidad, hechos que ocurrieron el día de la muerte de la víctima, el sábado 5 de febrero de 2022. Bueno, el señor Jaime Carlos Vargas comunica a la policía y comunica también a sus vecinos sobre la muerte de Diana, diciendo que la había encontrado en la habitación por un suicidio, que la encontró muerta por suicidio. Pero sin embargo, la vecina dice, esto no puede ser así. El señor Carlos Vargas Siles nos dice que él habría salido a trabajar a las 6 de la mañana y que porque la señorita no le contestaba el teléfono, decide retornar al hogar a las 11 de la mañana y ya la encuentra muerta. Sin embargo, testigos oculares como la vecina, la señora Rosy Telles, la cual tenemos el testimonio como prueba presentada, ella nos dice que no es así, que el señor no fue a trabajar, sino que el señor recién sale de la habitación a las 11 de la mañana y que vuelve a entrar sobresaltado, en lo que ella lo increpa y le pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y él le dice, me olvidé las llaves, ¿no?
Inmediatamente él vuelve a salir de la habitación y comunica a los vecinos de la muerte de su pareja en el barrio Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz. A todo esto inicia la investigación la sargento a cargo, en la cual esta sargento dentro de lo que tenemos en la prueba testifical, su informe, es que dentro de la habitación se habría encontrado el cuerpo de la víctima colgada dentro de un armario con un cinturón en el cuello, por un aparente suicidio. Sin embargo, el informe forense nos dice que la muerte no puede haber sido por un suicidio, porque la víctima tendría moretones, golpes en todo el cuerpo, tendría las uñas desgarradas de forma aparente que se hubiese defendido, ¿no? Y que ella habría muerto antes de ser colgada, que ella fue colgada posterior a la muerte. En ello, para evitar mayor perjuicio a la investigación, la sargento le recomienda al imputado dejar el lugar donde está en ese momento, retirarse para no perjudicar el lugar de los hechos. Sin embargo, ¿qué ocurre? El imputado decide recoger sus pertenencias y dejar el lugar. Con ello perjudica la investigación, la etapa investigativa. Dentro de la prueba testifical que tenemos con el testimonio de la vecina indicaría que habían peleas constantes, gritos, que habrían una serie de sucesos que para ellos eran normales, pero ella lo identifica como una relación tóxica. A fecha 6 de febrero de 2022, cuando se recibe la denuncia interpuesta por la señora Sandra Landívar Fernández, quien vendría siendo prima hermana de la víctima, ella decide realizar la denuncia por el delito de feminicidio, ya que se encuentra completamente segura de que su prima no pudo suicidarse, porque previamente, en base al testimonio del señor padre de la víctima, el señor René, se tiene que la víctima había tomado la decisión de dejar el hogar que tenía con el imputado para retornar al hogar con sus padres, y lo iba a hacer ese mismo día. Sin embargo, no pudo hacerlo porque se encontró con la muerte. El presunto autor del hecho, el señor Jaime Carlos Vargas Celes, en fecha 10 de febrero habría sido encontrado por los medios de comunicación en oficinas de migración, donde se presume que habría estado tramitando el trámite para salir del país con rumbo desconocido y así evitar someterse al proceso que ya tiene existente. También se tiene el informe social, los testimonios de los vecinos, por los cuales los mismos vecinos habrían llamado a la policía en diversas ocasiones previo a este hecho por violencia intrafamiliar, que ellos consideraban que era violencia intrafamiliar, pero era violencia hacia la mujer, y por lo cual procedo ahora, señor juez, a dar descripción al supuesto procesal, por lo que expongo que en virtud de mis facultades, que me otorga el artículo 221, el artículo 231 bis, parágrafo 1, numeral 10 del Código de Procedimiento Penal, también considerando todo lo descrito en el párrafo 233 del artículo 233, parágrafo 1, que me extiende los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es muy probable autor del hecho y que a su vez sí existe un riesgo de obstaculización como un riesgo de fuga, basándome en el artículo 235, 234 del Código de Procedimiento Penal, considerando el principal factor de obstaculización Internet parece que Sí. se cortó de Michelle. Vamos a esperar unos minutos a que la señora fiscal vuelva a conectarse. En caso de ser un corte permanente que tenga el fiscal, podríamos proceder, si gustan, a la palabra de la abogada de la víctima y volvemos a la fiscal.
Gracias, señor juez. Entonces se le cede el uso de la palabra a la abogada de la víctima hasta que la señora fiscal vuelva a conectarse nuevamente. Gracias, señor juez. Pero a la petición del Ministerio Público, toda vez que existen suficientes elementos de convicción en contra del imputado Jaime Carlos Vargas delito del feminicidio, contra de la víctima Diana Porcel Landívar, el cual se encuentra tipificado en el artículo 252 bis, numeral 1 del Código Penal. Solicitamos la aplicación de la medida cautelar excepcional de detención preventiva del imputado Jaime Carlos Vargas Siles, toda vez que se cumplen requisitos de detención preventiva establecidos en el artículo 233, numeral 1 y 2 del Código del Procedimiento Penal, existiendo también peligro de fuga, la señora está establecido en el artículo 234, numeral 1 y 4 del Código del Procedimiento Penal. Así se ha evidenciado el peligro de obstaculización por parte del imputado, establecido en el artículo 235, numeral 1 del Código del Procedimiento Penal. Es todo lo que tengo que decir, señor juez. Muchas gracias. Procedemos a la palabra de la abogada por parte del defendido. Gracias, señor juez. Hago uso de la palabra. Señor juez, escuchando lo que dice la señora fiscal, hace parecer que el señor Jaime Carlos Vargas Siles hubiese sido una persona mala, una persona violenta y sin principios, siendo que mi defendido amaba a la señorita Diana Porcel Landívar. Mi defendido habría comprado un anillo de compromiso para pedir la mano de la ya fallecida a su señor padre, pero lastimosamente ella en una crisis depresiva decide suicidarse. Mi defendido era un hombre romántico que llenaba de sorpresas y detalles a su enamorada. A su vez, mi defendido había notado que su enamorada estaría en un estado de depresión profunda, a raíz de que hace un año atrás habría perdido un bebé en las primeras semanas de gestación por un aborto espontáneo. Desde entonces, ella se encontraría en un estado de depresión. Sin embargo, mi defendido insistió muchas veces a su enamorado para tomar terapia psicológica y psiquiátrica, ya que tendría ideas suicidas constantes, pero ella se negaba. La señorita Diana Porcel Landívar no quiso que su familia se entere de la pérdida que tuvo y se negó rotundamente a pedir ayuda. Efectivamente, señor juez, era una pareja con pelea como cualquier otra, pero por la depresión y cambios de humor que ella tenía. La señorita Diana Porcel Landívar transformaba las discusiones en peleas y gritos, siendo también que ella usualmente terminaba golpeando a mi defendido, el cual por amor decidió no denunciar. Con respecto al domicilio, mi defendido se encuentra viviendo en la casa de su señora madre, por lo que sí cuenta con un domicilio real. Sobre la denuncia que salió en medios de comunicación, donde habrían visto a mi defendido en oficina de migración, él estuvo allí para ver si tendría arraigo o no. Lastimosamente, porque el caso se tornó mediático, mi defendido perdió su trabajo en la asamblea. Sin embargo, ha incursionado como emprendedor junto a su señora madre en la venta de sábanas y edredones que confeccionan juntos. Señor juez, presentamos como testigo a la señora madre de mi defendido, que ha sido testigo ocular de los golpes que la fallecida Diana Porcel Landívar propiciaba a mi defendido. Adicionalmente, propongo que se realice un examen pericial, una necropsia al cuerpo de la víctima, siendo que los moretones se los pudo hacer al momento que se colgó, ya que el cuerpo en un intento de conseguir oxígeno tiene movimientos bruscos y en este caso pudo golpearse contra las paredes del armario en el que se encontraba. Conforme a los artículos 178, 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal, señor juez, no concurren los requisitos del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esta audiencia mostraré las certificaciones que mi defendido no cuenta con antecedentes penales, por lo que consideramos la aplicación de la medida sustitutiva de detención preventiva carece de fundamento y de bases en este caso. Gracias, señor juez, es todo lo que puedo refutar por ahora. Muchas gracias.
Le cedo la palabra al imputado, por favor. Señor juez, buenas tardes. Quiero indicar que los delitos por los que se me acusan son totalmente falsos, porque Diana era la mujer de mi vida. Jamás le hubiese hecho tal atrocidad como se me está acusando. Yo ese día me fui a trabajar temprano, pero quedé intranquilo, ya que Diana no me contestaba los mensajes. Ella, por su depresión, dormía mucho y subió de peso considerablemente este año, ya que una de sus tácticas de escape a esa crisis depresiva era la comida. Días antes ella estaba a la defensiva, quería dejar de trabajar, se quejaba de todo. Ese día particularmente ella tenía un turno en la tarde, por lo que se quedó en casa y como era de costumbre, dormiría hasta la tarde. Ella se había molestado porque yo salí a las 6 de la mañana a mi trabajo. Diana quería que me quede con ella, pero yo debía trabajar, puesto que estaba ahorrando para darle una sorpresa al pedirle matrimonio en un lugar especial como ella se lo merecía. Desde que perdimos nuestro bebé, ella se tornó triste, dejó de ser la persona llena de luz que era. Diana no quería que sus padres sepan de este suceso, ya que tenía miedo de que la juzguen por estar embarazada antes de casarse. Diana y yo queríamos tener hijos más adelante. Queríamos tener un hogar de niños lleno de risa, pero su depresión me la quitó. Señor juez, acudo ante usted para que se me escuche, para que se me entienda y vea que yo la amaba a Diana y que jamás le habría hecho daño. Soy inocente, señor juez. Muy bien, muchas gracias. Se tiene presente. Le cedo la palabra a la representante del Ministerio Público para que haga una réplica. No Mil sé si ya disculpas que ingresó. sí, se me cortó el internet. Muy bien. Excelente. Señor juez, gracias por la palabra. Primero que nada, respondiendo a la abogada del imputado, nosotros hemos presentado el informe de autopsia de la víctima, donde se detallan los motivos reales de muerte, el estado general del cuerpo. No solo los motivos de muerte, sino cómo estaba todo el cuerpo, ¿no? Y detalla la data del tiempo que tendrían esos moretones, que eran recientes. Y también las posibles causas que pudo haber tenido. Si bien todo esto va a ser aclarado por los peritos dentro del juicio oral, por personas capacitadas y preparadas en ello, es ilógico pensar que tales golpes podrían ser por un acto de suicidio, tal manera como lo explican. Además, considerando la postura de la abogada, pienso que es incorrecta la manera en la que lo están planteando y deberían reformular su defensa. Con respecto a los riesgos de obstaculización y peligro de fuga, por los elementos ya presentados, es evidente que existe un riesgo de obstaculización ya desde un inicio, ya que el imputado habría perjudicado con la investigación a retirar sus pertenencias del lugar de los hechos cuando debió dejarlas, y así no entorpecer. De un inicio, los investigadores necesitaban el lugar tal cual y no con las cosas que retiró. Evidentemente, el imputado no tiene un domicilio real y verificable. No ha presentado más que el testimonio de su madre, la cual hemos contrarrestado con el testimonio de la dueña de casa que le está pidiendo que se retire, ya que por los antecedentes que está presentando este señor, no lo quiere viviendo allí. Entonces ya no existe un domicilio real y verificable. Nosotros hemos presentado ese testimonio, tenemos también que la señora está presentando una orden de desalojo, la cual todavía está tramitando. Lo único que teníamos real era su trabajo, el cual también ya perdió. Entonces no tiene ni domicilio ni un trabajo. Existe un riesgo de un peligro de fuga eminente. Es evidente que el imputado, si estaba en oficinas de inmigración, es para tramitar su pasaporte, no es para otra cosa. Sin más que decir, cedo la palabra. Se tiene presente. Muchas gracias, la Fiscalía. Le damos la palabra al abogado del imputado. Gracias, señor juez. Hago uso de la palabra. Mi defendido no está obstaculizando la investigación, más al contrario, tiene la predisposición de ayudar en ella para que todo esto se esclarezca. El día que ocurrieron los hechos, fue la sargento encargada de la investigación la que le dijo a mi defendido que debía dejar el lugar de los hechos, siendo que mi defendido recogió sus pocas pertenencias que tenía inmediatamente, por lo que solicito rechace la petición del Ministerio Público, considerando el artículo 233, numeral 1, ya que no
existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad el autor o partícipe de un hecho punible, y más aún uno de esta magnitud. Y al no existir suficientes elementos de prueba de que mi defendido pudiese obstaculizar el proceso. Por otra parte, conforme al artículo 234, numeral 1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal, no existen indicios de peligro de fuga, puesto que el imputado se encuentra presente en la audiencia con predisposición de que el caso se esclarezca. Es todo lo que puedo decir, señor juez. Muy bien, se tiene presente lo manifestado, se considerará. Acto seguido, el señor juez dictará la resolución. Santa Cruz de la Sierra, 1 de marzo del 2022. La solicitud presentada por la Fiscalía, representada por Michelle Bustillos Quisbert, su fundamentación oral y expuesta en la presente audiencia, la formulada por parte de la defensa, los antecedentes y todo lo que se tuvo presente, considerando que Jaime Carlos Vargas Siles, soltero, con cédula de identidad 270-189 de Santa Cruz de la Sierra, se le atribuye la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 252 bis, numeral primero del Código Penal, modificado por la Ley 348, por la denuncia presentada por Sandra Landívar Fernández, conforme a los elementos recolectados y presentados, donde el imputado hubiese cometido el delito de feminicidio, que la señora fiscal solicita la aplicación de la medida cautelar excepcional de detención preventiva, bajo el argumento de encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 233 y 234 del Código de Procedimiento Penal. En mérito a la declaración del imputado y de los testigos, las pruebas presentadas y existiendo el peligro de fuga al tener una residencia no garantizada, además teniendo en cuenta que la dueña del domicilio ha expresado su voluntad de no cobijarlo más y ha presentado la orden de desalojo de la propiedad, que por su parte el abogado defensor expresa no concurrir los presentes requisitos, haciendo mención a que las medidas cautelares no se hallarían debidamente fundamentados, ofreciendo como prueba la certificación de antecedentes penales, donde no se encontraría ningún antecedente en contra del imputado, y tomando en cuenta el análisis de la declaración prestada por el propio imputado, con todas las formalidades para su validez, la declaración de peritos, la declaración de los testigos, y evidentemente existen elementos de convicción suficientes para sostener que Jaime Carlos Vargas Siles habría sido el autor del hecho que se le imputa. Queda claro en marco de la probabilidad que con relación al segundo requisito se establece por la prueba documental presentada que el imputado tiene como domicilio una habitación en el domicilio alquilado por su madre en el barrio Flamingo, calle Primera Norte, número 91, inmueble de propiedad de la señora Juanita Pérez Bedía, que conforme a su declaración habría solicitado una orden de desalojo y que no estaría dispuesta a cobijar al imputado a raíz del hecho en cuestión. La situación de la que se infiere que materialmente el imputado carece de un domicilio propio. No existen garantías, además de que se someterá al proceso, estableciéndose en definitiva la concurrencia en lo establecido en el artículo 233, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, y con relación al artículo 234 en su inciso primero. Por tanto, el suscrito juez de instrucción penal de la capital, el doctor Alfredo Ignacio Icaza de Alba Koenigsfest, en mérito de los fundamentos expuestos y en aplicación de las normas señaladas, dispone la detención preventiva de Jaime Carlos Vargas Siles, de generales conocidas, a ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz de la Sierra por un periodo de 6 meses, debiendo librarse en consecuencia el respectivo mandamiento y remitirse fotocopia legalizada de la presente resolución al señor juez de ejecución penal, a efectos de control dispuestos por el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, debiendo observarse el artículo 163, inciso tercero, en cuanto a la notificación de las partes, con la presente resolución pudiendo hacer el uso del recurso de apelación incidental en el plazo de 3 días máximo. Con esto se concluye la resolución, regístrese.